¿Qué tal? ¿Cómo estás? Por acá, Domingo. Un placer que estés analizando esta información porque tengo un tip de poder los expertos para que lo implementes rápido. El tip de esta ocasión lo tomo del libro La vaca púrpura de Seth Godin. Este es un libro que nos va a ayudar a replantear qué tenemos que hacer para poder destacar en la industria donde nos encontremos. Es decir, si nosotros queremos de alguna manera hacer que las cosas funcionen para nosotros, tenemos que convertirnos, como dice aquí el autor, en personas, productos o servicios, según sea el caso, memorables. Habla de muchas cosas, habla de muchos aspectos sobre cómo el marketing ha cambiado, qué cosas tenemos que hacer para nuestro emprendimiento, nuestro negocio, de qué manera nosotros nos volvemos notables ante la industria y cómo tenemos que transformar ciertas acciones para poder conseguir ese resultado. Dentro de los diversos puntos que habla este libro, te voy a resaltar uno de ellos que en lo personal considero que es importante que sepas y si te interesa, entonces profundices en el análisis completo. Es importante que te mencione que al momento de estar haciendo este tip de poder, el análisis del libro aún no se encuentra liberado, por lo que si esa es la situación en este momento que estás analizando esto y quieres profundizar más o quieres saber más del libro, te invito a que votes en la terna una vez que compita contra los otros libros y si te interesa entonces des tu voto hacia este libro, ¿ok? Y si ya está liberado, en caso de que coincida eso, entonces simplemente dirígete al canal y profundiza más en el tema, ¿sí? Un análisis completo liberado para ti. Ahora bien, ¿cuál es el punto central de este tip de poder? Te voy a decir algo que creo que vale la pena que conozcas y sobre todo que implementes. El autor menciona mucho la importancia de ser memorable, ¿cierto? Es decir, que trabajemos para que nuestro producto o servicio, y a mí me gusta decirlo también, que nuestra propia persona se vuelva memorable. Voy a irme hacia la cuestión de productos y servicios. Una parte importante es, una vez que tú ya tienes un producto memorable, es decir, ya hiciste tu producto o servicio memorable, ¿qué sigue? ¿Sí? Este viene siendo uno de los problemas principales. La gente normalmente hace o dice que su producto o servicio es el mejor, se distingue, funciona muy bien, a lo mejor es cierto, sin embargo no se mueve, no crece, no genera ruido, no pasa nada. Y cuando eso sucede, entonces el producto tiende a desaparecer. Aquí la clave es que nosotros podamos saber exactamente qué es lo que hay que hacer y para eso el autor manifiesta que hay 5 grupos de personas que al momento de lanzar un producto o servicio tenemos que considerar. El primero de ellos son los innovadores. Los innovadores son las personas que quieren estar en la vanguardia de todo, simplemente. Después tienes a los early adopters, o bien, si lo traducimos como aquellos que adoptan las cosas de manera temprana. Y este grupo siempre quiere tener una ventaja sobre el resto. Quieren ser aquellos que de alguna forma destaquen de la competencia. Después tienes lo que se le conoce como la mayoría temprana y tardía. Estas masas, que viene siendo, en pocas palabras, es la masa crítica, son los grupos donde la mayoría de la gente cae. Es decir, no van a ser aquellos que van a empezar con tu producto o servicio, pero una vez que el producto o servicio pasó la prueba de fuego, es decir, los innovadores y después los early adopters, estas personas los van a tomar. Y entonces se empieza a ser masivo. Y por último tienes a los rezagados, es decir, personas que nunca van a tomar un producto o servicio nuevo, al menos que sea indispensable o que ya no exista otra alternativa. ¿Qué sucede con el marketing tradicional? El marketing tradicional te dice que tienes que apuntar a la masa crítica. Te dice que vayas con las mayorías tempranas y tardías al momento de promover un producto o servicio. Seth Godin dice que no. Seth Godin manifiesta que lo más importante es que tú te dirijas hacia los primeros grupos, es decir, los innovadores y los early adopters, porque ellos son los que se van a encargar de hacer que tu producto se mueva, es decir, que genere el ruido suficiente y que la gente que corresponde a la masa crítica, es decir, a la mayoría temprana y tardía, entonces quiera tenerlo. Por eso es importante cuando tú generes un producto o servicio o vas a lanzar algo, te preguntes aspectos como ¿qué es lo que puedo hacer para que mi producto o para que la gente pueda comentar fácilmente sobre mi producto? Es decir,
que el factor de comunicación sea sencillo. Otra cosa es cuál sería la ventaja, o más bien, si mi producto o servicio realmente va dirigido a un nicho donde la gente hable del mismo. Es decir, gente que le gusta compartir las cosas. Y manifiesta algún ejemplo que vale la pena resaltar, y es el caso de las cámaras fotográficas, pero me refiero ya a las que eran no tradicionales, no las de rollo, sino ya las que funcionan de manera electrónica. Y una manera de poder nosotros, o más bien la industria de las cámaras, logró cambiar, logró ajustarse, porque apuntó hacia los innovadores y apuntó hacia los early adopters, es decir, gente que era fanática de la tecnología, gente que también le gustaba el hecho de la fotografía, pero de alguna manera combinar ambos, ¿no? Me refiero a las cámaras digitales. Cuando empezaron las cámaras digitales, entonces apuntaron hacia este segmento, y este segmento se encargó que la masa crítica que utilizaba la cámara tradicional de rollo empezara a moverse hacia los otros segmentos, es decir, empezaba también a adoptar ese producto o servicio. Hay empresas que no se dieron cuenta de ello, el caso mundialmente conocido de Kodak, y el tiempo pasó y lo demás es historia. Esto mismo sucede con compañías como Blockbuster, por ejemplo, con Netflix. Esto mismo también puede suceder ahora con las cámaras digitales y los teléfonos inteligentes, los smartphones, celulares, como los llames. El punto al que voy es que si nosotros somos conscientes de hacia quién dirigir la atención, es decir, el producto o servicio, hacia quién tiene que dirigirse, entonces es mucho más factible que podamos generar el ruido suficiente para que la masa crítica entonces lo pueda adoptar. Algo interesante es que estos innovadores, estos early adopters, son los encargados de generar información, pero incluso también rumores, leyendas, mitos, teorías sobre productos y servicios que hacen que se genere el ruido suficiente para que los demás se interesen por ello. Entonces, si tú vas a hacer un lanzamiento, tienes un producto o servicio, tienes un emprendimiento y de pronto te das cuenta que no estás moviéndote en la línea que debería ser, quizá es momento que apuntes hacia estos dos grupos, los innovadores y los early adopters, de tal manera que puedas hacer que ese producto o servicio genere suficiente ruido. Alguien podría preguntar, oye, pero ¿qué pasa si mi producto ya es conocido y no tiene nada que ver con algo nuevo? Pues entonces ahí vas a tener que tener un problema distinto, porque vas a entrar en océanos rojos. Te sugiero que analices de qué manera puedes innovar en ese producto o servicio que tienes para que sea atractivo precisamente hacia los primeros grupos de personas. Hazme saber qué opinas al respecto, comenta debajo si lo consideras de valor, no te olvides comentar, como dije antes, pero también no te olvides de compartirlo, no te olvides de evaluarlo y más que otra cosa, trata de incorporar este conocimiento para tu emprendimiento, negocio y de esta forma también pueda desempeñarse mejor. Y no nada más eso, sino que si lo llevamos a un punto todavía más aterrizado, trata de incorporarlo a tu propia persona para que te conviertas en una mejor versión. Te recuerdo mi nombre. Soy Salvador Mingo, fundador del programa Conocimiento Experto, y no se te olvide que este fue un tip de poder para que lo implementes de ya. Y antes de que te vayas, te recuerdo que ya puedes descargar la guía nueva para dominar Instagram 2020 de manera gratuita. Esta es una nueva guía la cual te puede ayudar a perfeccionar o a conocer más qué tienes que hacer para poder utilizar esta red social de Instagram de una manera mucho más ventajosa para ti. Estamos hablando de innovación, estamos hablando de emprendimiento, estamos hablando de cuestiones de marca personal, entre otras cosas, y esta guía te va a ayudar para que logres posicionarte mejor, posicionar tu producto o servicio acorde a lo que funciona realmente. No la dejes pasar, descárgala y sobre todo accede a los detalles, va a aparecer el enlace que te va a llevar, como dije antes, para que la puedas descargar y entonces apaláncate de esta información. Hazme saber qué opinas al respecto y yo te espero del otro lado. Chao.